La pandemia que cambió el mundo, por lo menos en este siglo, el COVID-19, en su modalidad de pandemia, llega a su fin. Esto no significa que la enfermedad desaparece. Los contagios pueden darse, gente puede morir, todavía es una amenaza. Lo que cambia es solamente el tratamiento derivado de esa condición de pandemia. ¿Y ahora qué viene? Se lo explicamos en esta nota. Con gran esperanza que declaro que COVID-19 ha terminado como una emergencia de salud global. Con estas palabras, el director de la Organización Mundial de la Salud decretó este viernes el fin de la emergencia internacional por el COVID-19. Esta decisión ocurre 3 años y 3 meses después de que la rapidez de los contagios de la nueva enfermedad obligara al organismo a declarar la alerta. Los primeros casos se conocieron en Wuhan, China, a finales de 2019, pero ese fue solo el inicio de una dura pesadilla que ha dejado 765 millones de contagios a nivel mundial y más de 6.5 millones de muertos según cifras oficiales, aunque se estima que la cifra real pudiera ser de 20 millones. En 3 años desde entonces, el COVID-19 ha trastornado nuestro mundo. Se han informado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero sabemos que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones. La Organización Mundial de la Salud declaró por primera vez la llamada emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero de 2020. Como pocas veces se ha visto en la historia, la pandemia cambió estilos de vida, paralizó economías, obligó al cierre de fronteras e incluso hospitales y cementerios de varios países colapsaron ante la alta cifra de víctimas del coronavirus. En El Salvador, el primer caso de COVID se reportó el 18 de marzo de 2020, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que se trataba de un salvadoreño que se contagió en Italia y había ingresado por un punto ciego al país, pues en ese entonces las fronteras estaban cerradas y los vuelos habían sido cancelados. Con esta declaratoria, el mundo deja atrás una de las mayores emergencias sanitarias registradas a nivel mundial en la historia reciente, que además de las miles de víctimas, dejó billones de dólares en pérdida, destrucción de empleos, secuelas psicológicas por los encierros durante prolongadas cuarentenas en todos los países, además de una carrera contra el tiempo para encontrar una vacuna efectiva contra la enfermedad, cuyos orígenes siguen siendo un misterio. Hago hincapié en que esta no es una decisión repentina, es una decisión que se ha considerado detenidamente durante algún tiempo, planificado y tomado sobre la base de un análisis cuidadoso de los datos. Si es necesario, no dudaré en convocar otro comité de emergencia si el COVID-19 vuelve a poner en peligro a nuestro mundo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la emergencia puede haber terminado, pero advierte que la amenaza sigue presente. Roberto Cardosa, para Tele2. Ante este importante anuncio de la OMS, nos preguntamos, ¿qué implica el fin de la emergencia por COVID-19? De hecho, el director general de la entidad explicó que no significa que los países abandonen los esfuerzos, sino por el contrario, pasar a una nueva fase, y para esto la OMS actualizó su estrategia global contra el COVID, que mantiene los 2 objetivos del anterior, que son reducir la circulación del COVID y tratarlo de la mejor forma para evitar la mortalidad y las secuelas. Pero agrega un tercer objetivo: apoyar a los países a desarrollar un programa sostenido de prevención, control y manejo de la enfermedad. Solicita además a los gobiernos fortalecer los sistemas de salud
integrando la vigilancia y manejo del COVID dentro del resto de enfermedades respiratorias. Además, la OMS pide mantener la capacidad necesaria para responder ante alzas de casos y prepararse para el surgimiento de variantes. Y por último, pues toca seguir investigando las secuelas de largo plazo que pueda dejar COVID-19. Algunas ya están afectando al 6% de la población que contrajo la enfermedad.